Bueno, les decía, ¿dónde está la pantalla? Ya está, me perdí. Ah, está aquí. Bueno, entonces les decía que estas líneas tienen la misma pendiente, por lo tanto significa que los vehículos van a unidad uniforme y tienen la misma separación, significa que están distanciados de una manera similar, ¿no? A la misma distancia como se puede apreciar aquí gráficamente, ¿no? Ustedes también tienen acceso a esta información, a este libro, entonces, bueno, lo pueden verificar. Acá les decía, vamos a hacer una diferenciación de cómo cambian esas velocidades en la medida que se prenden las diferentes luces del semáforo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, dice aquí, la respuesta de los vehículos a la indicación del rojo que se muestra en la figura 29, se muestra en la figura 29. Se podrá notar que las trayectorias de los vehículos responden desacelerando su velocidad, o desacelerando, mejor dicho, sí, desacelerando y su velocidad llega a ser cero. Aquí hay una fila de 5 vehículos al final del intervalo de rojo. ¿Sí? Y es lo que vemos aquí. Eh, entonces, el vehículo que iba, que este es el primer vehículo que está aquí, el primer vehículo en la circulación o en la fila, venía a una cierta velocidad. Cuando aquí en este punto dejó de acelerar y ustedes ven que empieza a decrecer o tiene un cambio, vamos a decir, en la trayectoria del vehículo. En la trayectoria es la forma en que varía el espacio y el tiempo y que se refleja como la línea continua en este caso. Entonces ustedes ven cómo cambia esa trayectoria y luego se vuelve plano. Entonces, si esta pendiente es la velocidad, ¿cuál es la pendiente o cuál es la velocidad, mejor dicho, cuando esto es horizontal? ¿Qué velocidad lleva cuando la línea es horizontal? Es pregunta. Está detenido, ¿no? La velocidad es cero, ¿no? Efectivamente, si lo que indica acá es que el tiempo transcurre, sí, el tiempo transcurre, que es esta línea, este es el eje en X, el tiempo sigue su marcha, sin embargo, la posición no cambia, que es lo que está en el eje Y, se mantiene en el mismo lugar, ¿sí? Entonces, eso significa que el vehículo está detenido, ¿de acuerdo? Entonces, hay una transición entre un desplazamiento con una cierta velocidad a un punto donde la velocidad es cero, ¿no? Eso se llama desaceleración y ustedes van a ver, ven, según igual el video, cuál es la variación de tiempo, de espacio respecto al tiempo. ¿Sí? Aquí el espacio está variando cada vez más, perdón, cada vez menos y el tiempo sigue transcurriendo, ¿no? Entonces, esa pendiente cada vez se va haciendo más pequeña hasta llegar aquí al cero, ¿de acuerdo? Entonces, es una desaceleración. Si esto fuera al revés, entonces se trataría de una aceleración. O sea, recorres en una unidad de tiempo, recorres mucho más distancia, ¿no? Y el otro en una unidad de espacio recorres, digo, de tiempo, recorres mucho menos distancia, que es el caso cuando empiezas a desacelerar. Entonces, el tamaño del vehículo aquí en la proporción, pues bueno, toma la medida que le corresponde al ancho del vehículo, que debe ser esta, ¿no? Bien, el siguiente vehículo, ¿qué es lo que hace? El siguiente vehículo ve que el primero está adelante
y además ve que el primero se empieza a desacelerar o empieza a frenar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues también él tiene que empezar a frenar para en el momento que este se detenga, pues también él se pueda detener. Eso se logra cuando este conductor pues mira o respeta no la sana distancia, pero la distancia que hay de seguridad entre este y este otro vehículo, ¿no? Para no impactar al siguiente vehículo. Entonces se va, ustedes saben que cuando vas a cierta velocidad requieres un cierto tiempo para detenerte, ¿no? Entonces, pues ya viendo que el otro se va deteniendo, pues entonces él también empieza a pisar el freno porque sabe que ya no va a poder cruzar, que el otro tampoco va a cruzar y entonces tiene que bajar la velocidad y desacelera, ¿no? Entonces es este comportamiento, solo que sucede una distancia antes del semáforo. Ustedes ven aquí empieza la transición de la pendiente para llegar a cero, ¿no? La desaceleración. Empieza, según esta gráfica, en este punto, ¿no? Si lo comparamos respecto a la distancia del otro grupo, del otro vehículo, pues hay una distancia importante entre ambas, ¿no? Entonces ahí empieza a desacelerar y finalmente frena y pues se encuentra a una distancia determinada, establecida respecto al otro vehículo. El siguiente vehículo va a hacer lo mismo y el cuarto va a hacer lo mismo y el quinto va a hacer lo mismo, ¿sí? Si este es el primero y este es el quinto. ¿Qué pasa con el sexto vehículo? En el entendido que aquí termina el rojo, se prenderá el amarillo y luego el verde. ¿Qué pasa con el vehículo 6? ¿Alguien puede decirlo? No se detiene, su velocidad sería constante. Exactamente, es muy probable que este vehículo pueda pasar sin tener que detenerse, ¿sí? Entonces este continúa y no se frena. Entonces sería una línea con pendiente nada más, que no va a detenerse. Entonces, ¿qué es lo que observamos acá también si comparamos estas trayectorias de estos 5 vehículos? Que este vehículo, el primero fue el que esperó más porque estuvo más tiempo detenido. El siguiente menos, 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 menos. Ya el siguiente ya no va a esperar como se espera y como decía su compañera, puede ser que justamente esté acercándose al inicio de la fila cuando ya se haya prendido en rojo y sería justo con el momento que se pone en amarillo, cuando llegaría al punto donde está parado el otro vehículo, ¿no? Entonces, podría ser que pudiera atravesar. Este cambio de pendiente que ustedes ven aquí y el conjunto de vehículos que, eh, que generan este efecto, generan un efecto que esto se lee como una onda de choque, ¿no? Una propagación de una onda a lo largo de los vehículos, que lo veremos ahora más adelante. La figura 30 muestra la respuesta de los vehículos, de la cola de vehículos al cambio de la señal al verde. Así como como se empiezan a mover dentro de la intersección. Entonces acá, déjeme ver porque, ¿qué página es? 52. Lo que pasa es que esto cuando lo escanearon lo hicieron en blanco y negro, pero el libro está está a colores. Entonces, bueno, yo aquí tengo el libro y la siguiente fase, esta que se ve al final, es verde. Se ha omitido en este ejemplo el amarillo, ¿no? Por razones de simplificación. ¿Sale? Entonces, este es el rojo, el primero, el segundo es el amarillo y el tercero es el verde. Entonces, en este ejemplo pasa del rojo, perdón, al verde
sin pasar por el amarillo, ¿de acuerdo? Para este ejemplo nada más. Entonces, ¿qué es lo que notamos? ¿Quién puede comentar lo que pasa con el vehículo 6 realmente? Esperábamos que pasara directo, ¿no? Sí disminuyó, bueno, sí se detuvo un poco o disminuyó su velocidad. Sí, hay un momento que sí disminuye la velocidad. Aquí se ve para no impactar al otro vehículo, ¿no? Y además, bueno, pues esto, si ustedes pueden notar, ya los vehículos ya empezaron a cruzar. Aquí vemos 4 vehículos y que aquí, bueno, lo que faltaría era numerar a los vehículos para ver exactamente a qué curva corresponden, ¿no? Porque aquí ya está un poco mezclado, ¿no? Esto corresponde al último vehículo, supongo que es este, ¿no? Este vehículo ya pasó en verde, solo se detuvo muy poco. El vehículo 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, solo se detuvo un poco por el tema de la fila para guardar su distancia y de ahí continuó con su misma velocidad, ¿no? Entonces, este periodo o este tiempo es en el que el vehículo está detenido y vuelve a recuperar su velocidad, ¿no? La transición entre la zona convexa y cóncava, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces esta es la fila de choque. Ahora vemos en la figura 31 que muestra a los vehículos. Bueno, aquí en la figura 30 se mostraron a todos los vehículos que estaban en la fila y que no terminamos de ver, porque aquí solamente veíamos 5 vehículos, ¿no? En la medida que se pasó a verde, siguieron llegando vehículos de manera uniforme y se siguieron integrando a la fila, que es lo que vemos acá, serían 7 vehículos. Sin embargo, conforme pasa el tiempo van a seguir llegando vehículos, que es lo que vemos en la figura 31. Son los vehículos que llegan después de que ya no hay filas o que la fila ha desaparecido. Aquí es otro ejemplo y el verde lo han puesto más amplio y está, creo que de manera equivocada, en esta fila, cuando debería de estar en esta fila de abajo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí lo ven? A ver, ¿dónde está? Me pasé. Sí, es este. Entonces les decía que ahí creo que tuvieron un error. Esto debería ser verde y es verde, pero debería estar en la parte de abajo, ¿no? Entonces, bueno, la figura muestra el caso de los vehículos que llegan cuando ya se ha disipado la fila y por lo tanto no experimentan demora, como puede verse en las pendientes que son constantes, que era lo que esperábamos en el vehículo 5, realmente sucede en el vehículo 8, que sería este, que justamente va llegando, se va acercando, ya no está la fila y él puede continuar a su velocidad que traía, ¿no? Lo mismo con los siguientes 4 vehículos que se notan acá. Entonces, si estos pasaron el tiempo detenidos a través, y se puede saber a través de este tramo en línea horizontal, estos ya no tienen esa línea horizontal, lo que significa que no se detuvieron. Sale según el diagrama espacio-tiempo. La figura 32 muestra los voy a hacer un poco más grande. La figura 32 muestra los vehículos que se acercan a la intersección y cruzan justamente en el intervalo de amarillo. Los últimos 2 vehículos que se muestran no entran a la intersección, pero llegan hasta el punto de detención, o sea, hasta acá, ¿no?
ahora ya tenemos aquí en el indicador del semáforo, este primer tramo es en rojo, este segundo tramo es en amarillo y este es en verde. Entonces, aquí ya hay la inclusión de un amarillo después del verde, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la novedad? ¿Qué pasa con el comportamiento de los vehículos que llegan a la intersección, que no requieren detenerse, pero les toca ya la señal de amarillo que les previene de que ya no, o bueno, que tomen las precauciones para poder cruzar y pues ellos decidirán si cruzan o no cruzan, ¿no? Entonces aquí lo que se observa es que continúa, al menos hasta este punto, este vehículo está está el semáforo en amarillo, pero está a la mitad del camino. Sí, entonces, bueno, pues este vehículo no va a cruzar porque cuando llegue al punto donde acaba el amarillo, pues va a estar un poco más adelante de donde está actualmente, digamos, a esta altura, ¿no? Si hacemos una proyección, se quedará a esa altura y entonces pues se va a tener que frenar porque después del amarillo ya viene el rojo, ¿no? ¿De acuerdo? La figura 33 muestra el último tramo de los dos vehículos que llegan al inicio de la intersección, pero que ya les toca el rojo. Y se detienen formando una nueva fila. Entonces, aquí ven, ya el vehículo, les decía anteriormente, había llegado a este punto, se veía hasta acá la trayectoria, y en esta otra lámina ya amplió la trayectoria a un tiempo de donde se repite el semáforo, por eso aparece el rojo del semáforo, por eso aparece aquí un nuevo bloque de rojo, ¿no? Entonces, durante ese tiempo que dura el rojo, pues no puede cruzar y entonces va a tener que mantenerse inmóvil durante el tiempo que dure el rojo. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá tienen alguna duda? No, Inge, todo está muy claro. Ok. Bueno, pues le sigo. Mientras el diagrama espacio-tiempo es una aproximación o un modelo de los vehículos que atraviesan una intersección, de manera particular con el supuesto de que los espacios intervehiculares o los headways son uniformes, se puede aprender mucho de los siguientes diagramas. Y hay 6 aspectos que hay que tomar en cuenta, que se muestran en la figura 4, para los vehículos que se han justo comentado, ¿no? Entonces, veamos esas 6 cosas relevantes de este diagrama espacio-tiempo para el caso de una intersección en donde las llegadas de los vehículos son uniformes. Primero, el primer componente es la onda de choque que se forma durante el rojo y que es esta que yo les comentaba que parece como una ola, ¿no? Entonces acá empieza la ola y acá termina. Entonces la primera es la que se genera por la detención de los vehículos. Entonces, ¿cuál es una onda de choque? Pues es una propagación de un efecto filas o aguas abajo de lo que sucede, ¿no? Entonces, ustedes, por ejemplo, cuando van en una carretera, hay un accidente más adelante, pues entonces los coches que vienen se van formando en la fila, ¿no? Y eso va repercutiendo y esa onda se va extendiendo hacia los demás vehículos que van llegando que tienen que frenar. Entonces, eso, pues hay un efecto de desaceleración y luego de tensión que hace que se forme esa primera ola. Y luego, pues hay una onda opuesta. Esta fue para detenerse y la otra es para empezar a moverse. De una desaceleración llegamos a la detención y la otra de una detención llegamos a la aceleración. Entonces, esa es la onda de choque que se forma durante la disipación de la fila, punto número 2.
El punto número 3, ahí en la figura, es lo que tarda un vehículo, es la demora de cada vehículo. Es decir, ¿cuánto tiempo estuvo detenido? Pues el tiempo que haya permanecido como horizontal esa línea. O sea, la pendiente 0 significa que está detenido. Entonces, tendríamos que proyectar sobre el eje de las X, que es el tiempo, lo proyectamos hacia abajo, ambas, y entonces podemos ver o podemos saber cuánto tiempo estuvo detenido. Y eso es lo que indica acá. Es la demora de cada vehículo. La línea horizontal entre el tiempo que el vehículo llega y el tiempo, entre el tiempo, la línea vertical que representa el tiempo que transcurre entre el momento que llega al vehículo y el momento que se va o que sale de la fila. Y si ustedes notan, ese tiempo, si ustedes ven el 3 en las diferentes trayectorias de los vehículos, van a ver que en cada momento esto va haciéndose más pequeño hasta el punto donde es 0 para el vehículo 8 o 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el vehículo 8, que su demora es 0 porque ya pasa a la velocidad que estaba circulando, ¿no? Entonces, ese es el componente 3. En la medida que el vehículo avanza en la fila o se encuentra en la fila, en esa medida, o en la posición en la fila, en esa medida, pues su tiempo de espera va a ser menor, ¿no? El punto número 4 es el intervalo de saturación, que es este pequeño espacio que se ve aquí entre dos vehículos. El tiempo que transcurre, porque aquí lo proyectamos en la horizontal, el tiempo que transcurre entre dos vehículos consecutivos, es decir, dos trayectorias consecutivas, eso es la definición de intervalo. Y aquí le llaman el intervalo de saturación. Y el intervalo de saturación es el intervalo entre dos vehículos que salen como parte de la fila que se disipa al inicio del verde, medido en la línea de detención. Entonces, bueno, aquí el punto número 4, pues representa el tiempo de paso entre dos vehículos consecutivos. Nada más, la diferencia es que tiene que ser en el momento en que se prende la luz verde, ¿no? Y veíamos acá, en esta parte de donde tenemos el tiempo, en donde se prende el verde, estos vehículos pueden cruzar, ¿no? Que les decía que este era verde, que aquí ya lo colocaron en el punto correcto, luego se pone amarillo y luego se pone rojo. El punto número 5 es la pendiente de la trayectoria del vehículo, es decir, es la velocidad. Ustedes saben que velocidad es espacio entre tiempo, entonces es cateto opuesto, que es el espacio, entre cateto adyacente, que es el tiempo, ¿no? Y eso, pues, nos da la pendiente, que es lo que está mostrado en el 5, y pues en cualquiera de las gráficas pudiéramos sacar la pendiente en cualquier punto que nos interese. Por eso en el video decían que es la velocidad instantánea, solamente corresponde a un punto o a un intervalo durante toda la trayectoria. El punto número 6 es el tiempo que transcurre entre el último, el final el último, los vehículos que pasa y el frente del vehículo que sigue. Sí, o sea, simplemente el intervalo. El 6 es el intervalo entre dos vehículos consecutivos, ¿no? Este nada más es el intervalo de saturación, el número 4. El general es el intervalo, la distancia entre dos vehículos consecutivos, esa es la definición de intervalo. Y aquí tenemos el intervalo crítico, que es el número
número 4, ¿no? A partir de esto, de este diagrama y de identificar estos componentes del espacio-tiempo, pues se pueden identificar algunos tipos de respuesta de los usuarios que se muestran luego en la gráfica 5. Tenemos 4 tipos de usuarios o de conductores, los podemos agrupar en cuatro categorías. Primero, los usuarios que reaccionan al rojo una vez que se ha dado la señal de detención. Entonces son estos que justamente llega al punto de donde se encuentran las cebras o donde empieza la intersección, realiza una desaceleración y aquí llega a la velocidad de 0 justo antes de cruzar esa línea imaginaria de inicio de la intersección. Ese es el usuario de tipo 1, o el conductor más bien dicho. 2 es el conductor que responde a la señal de verde y que empieza a moverse cuando ve esa señal. Este es el 2, o sea, es el mismo vehículo y entonces ese vehículo se empieza a mover cuando le aparece la luz verde, ¿no? Entonces acelera para llegar a su velocidad, velocidad media o la velocidad de circulación deseada según sea el caso. El usuario de tipo 3 o el conductor de tipo 3 son el que responde a la indicación de verde una vez que ya no hay filas y que se mueve a través de la intersección sin detenerse, ¿sí? Es el usuario número 8, este que decíamos que le tocó justamente llegar al final de la fila cuando ya estaba en verde y continúa su movimiento y logra pasar. Es este que está aquí señalado como el punto 3, que es el 8, ¿no? Es el primero. Luego tenemos los conductores que responden, que dan o que reaccionan a la indicación de amarillo deteniéndose. Es este 4, ¿no? Que es el mismo efecto que el 1, pero aquí la señal que tenemos es la de amarillo en lugar de la de rojo, ¿no? ¿Sale? Entonces, hasta acá, ¿tienen alguna pregunta? No, Inge. ¿Todo está claro? ¿O ya se durmieron? Sí, Sí, Inge, que todo todo. claro. Ok, Sí, porque ahora ya les toca leer a ustedes. Entonces vamos a ver ahora cómo representamos o la relación que hay entre la forma en que opera una intersección y sus conductores con una fila. Vamos a hacer una analogía para poder utilizar ese tipo de modelos de filas en el análisis de nuestra intersección y entonces obtener los indicadores de desempeño. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a leer la representación de los sistemas con filas o de filas. Entonces, ¿quién lee un párrafo? Que sería el primero, ¿no? ¿Quién lee? ¿O quién no leyó la clase pasada? Yo, hija. Ok, usted. Adelante y al terminando dice quién sigue. Ok. Otra manera de modelar el flujo de tráfico en una aproximación. Es flujo vehicular, vamos a traducirlo así. Ok. Otra manera de modelar el flujo vehicular en una aproximación No, de approach una es ramal. Approach es ramal. a ramal. Ujú. Bueno, una forma de modelar el flujo de, ¿qué habíamos dicho? Flujo vehicular. El flujo vehicular de un ramal de una intersección señalizada, en una intersección señalizada, es usando la teoría de filas. Muy bien. ¿Quién sigue?
Diga el nombre de alguien de los que vea ahí. Alan. ¿Quién? Alan Jair. Alan Jair. Sí. Teoría de cuerdas, originalmente, ya, no sé qué es developed. Desarrollada. Eso está en pasado. Originalmente desarrollada para modelar y ayudar al diseño de el sistema de comunicación telefónica de la nación. Ujú. Está basado en un sistema que incluye usuarios Ujú. que pero no sé qué es Desire. Que requieren ser atendidos de alguna manera. Sí. Sí, está basado en un sistema que incluye usuarios que requieren ser ayudados de alguna manera. Un servidor y un proceso para servir a los usuarios. Ujú. Bueno, aquí dos cosas importantes. Lo de la teoría de filas, pues se definió, bueno, tuvo sus primeras aplicaciones con el tema de las redes telefónicas. Entonces, no sé si ustedes han visto en las películas o alguien les ha contado que antes tenías que llamar a una central para decir, o bueno, hay cabinas, de hecho, todavía en algunos lugares, cabinas públicas de teléfonos o puestos, pues, o locales para hacer llamadas públicas donde tú llegas y le dices a la persona que está atendiendo, oiga, quiero hacer una llamada a tal lugar, a tal número. Ah, muy bien. Entonces hay unas cabinas, ¿no? Entonces ya le dice, allá le toca en las 6, y ahí entras a la cabina y en las 6 ya te enlazó y te pone ahí para que puedas hablar. Creo que, no sé si eso todavía existe en CU, creo que hasta hace algunos años existía. Pues más o menos eso se utilizaba en Estados Unidos o se empezó a utilizar en Estados Unidos. Este libro, como es obvio, lo está escrito, bueno, no es obvio, está escrito en inglés y esto es un autor americano o norteamericano, por eso habla de nación como se refiere a Estados Unidos, ¿no? No a la nación de cualquier nación, sino en particular cuando habla de la telefonía nacional se refiere a la telefonía de Estados Unidos. Entonces, ustedes piensen que están en un restaurante y que ustedes llegan a desayunar, a comer o a tomarse un refresco y pues hay varias mesas ahí en el restaurante, ¿no? Eh, esos son, esas son las personas que esperan, o ustedes son una de las personas que esperan ser atendidas. Entonces ustedes esperan que venga una de las personas que atienden, meseras, generalmente se les dice, que les tome a ustedes la orden y lo lleva a una cocina, y en la cocina hay una forma en que atienden esas órdenes y en función del momento en que llegan esas órdenes les van haciendo y entregando sus platos, ¿no? Es así lo básico. Entonces, para que eso funcione, lo que nos están diciendo es que debe de haber un servidor. En este caso, ¿quién es el servidor? En el caso este del restaurante. Primero hay quienes quieren ser servidos, que son ustedes los comensales que van al restaurante. Hay un servidor. ¿Quién es el servidor? ¿Sería el mesero? El mesero o la mesera. Y luego dice que debe de haber un proceso para atender a los usuarios. ¿Sí? Entonces debe de haber una manera en que primero, esa persona les va a tomar la orden y debe de haber un orden
para que les vayan sirviendo. Entonces, normalmente, ¿cuál es ese orden para que les vayan sirviendo? ¿A quién le sirven primero y a quién le sirven al último? Conforme van llegando. Conforme van llegando, esa sería la manera lógica, ¿no? Conforme van llegando, te voy atendiendo y te voy tomando la comanda, le llaman, o la orden. Sin embargo, en la cocina tenemos otro proceso. Ahora la mesera o el mesero es el que desea ser atendido y lleva en un papelito lo que quiere, ¿no? Y entonces se lo tiene que comunicar a la cocina. Y en la cocina, ¿quién es el servidor? El chef. El chef. El chef es el que lleva la gerencia o el control en la cocina. Es pregunta. Sí. Sí, ¿no? No sé, ninguno de ustedes han trabajado en una cocina, entonces les voy a mandar los videos, hay una serie que a mí me gusta, que se llama Pesadilla en la cocina, y entonces ahí aprendes ese tipo de cosas, lo importante que es. De Gordon Entonces hay Ramsay. casos, ¿mande? Esa serie es de Gordon Ramsay. No, se llama Chicote, es un chef español. Bueno, ahí se los mando. Entonces, bueno, el punto es que imagínense, si el chef es el encargado de distribuir las tareas en la cocina, número 1. Y número 2, también el chef es el encargado de preparar los platos, ¿no? O de dirigir la preparación de los platos, ¿no? O simplemente de prepararlos, no sé exactamente. Entonces, pero yo no creo que pueda hacer las tres cosas de manera eficiente a la vez, ¿sí? Como les decía, o cargo la Virgen o prendo los cohetes. No puedo hacer las dos cosas a la vez. No de manera eficiente, sí los puedo hacer, pero mal hechas, ¿no? Quizás. Entonces un chef no puede darse el lujo de decir, bueno, pues voy a hacer las cosas a medias y voy a preparar mi plato a medias, ¿no? Entonces, yo no estoy seguro que sea necesariamente el chef, ahí cuando vean la serie me van a responder esa pregunta, pero debe de haber un responsable de cantar las comandas y llevar ese orden, el control, porque es muy fácil decir, o sea, la mesera entrega sus papelitos y entonces alguien te tiene que poner un orden. Y entonces tiene que saber si va a preparar un pescado, si va a preparar una sopa, si va a servir cualquier otra cosa. Resulta que el tiempo de preparación es distinto. Entonces tiene que haber una gestión para saber qué debe de iniciar, qué debe de continuar y qué debe terminar. Sí, y entonces pues también en la cocina debe de haber un sector encargado, dependiendo del volumen de trabajo, pues un sector encargado de ciertas cosas y otros de otras. Porque se vuelve una locura atender un restaurante con 60 comandas a la vez. Si no llevas una buena gestión, se vuelve eso un desorden, ¿no? Entonces, regresando, entonces, el que quiere ser servido es la mesera, tiene que haber un servidor, que en este caso una persona que entrega los platos ya terminados, que puede ser el chef, que revise que todo esté en orden, no sé, y tiene que haber un proceso para atender o ir preparando los alimentos, ¿sí? Entonces, bueno, pues supongamos que ese proceso alguien lo define, alguien lo controla y alguien lo sigue. Entonces, ese proceso se sigue y entonces ya se puede atender en este caso, darle los platos que la mesera está solicitando. Aquí, en este caso, ¿cuál va a ser el primero que van a atender? O, sí, ¿cómo es cómo es la atención en este caso para las comandas que lleguen? La disciplina le llamamos, ¿no?
Ustedes me dijeron que en el restaurante el primero que llega es el primero que le toman la comanda, ¿no? Pero ahora en la cocina, ¿cómo sucede? La primera comanda es la primera que atienden, o la primera que No. sale, más bien. Dependiendo de la dificultad del platillo, ¿no? Ajá. Dependiendo No como sé. usted tomó el tiempo de cocción de cada platillo. Ujú. Entonces, pero ¿cuál es el régimen? La disciplina, más bien. Es un poco rara, ¿no? La disciplina, no es tan obvio como decir el primero que entra es el primero que sale o el primero que llega es el último en ser atendido. Entonces hay ahí un tema de disciplina que hay que definir, que por ahora no es el objetivo de decir, bueno, ¿cuál es? Pero lo que me queda claro, o lo que nos queda claro, es que no es igual o no es una cosa tan sencilla como decir el primero que llegó es el primero que sale. ¿De acuerdo? Esto para ilustrar que las disciplinas, dependiendo del proceso que estemos realizando, pueden ser muy variables o muy distintas. Por eso es importante definirlas. Ahora sí, ¿quién sigue? Víctor. Víctor. Perdón. Sigue usted a leer. Sí. Nos quedamos en, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, considerar compradores que están siendo atendidos en un supermercado, en figura 36. Ellos llegan a donde los atienden, esperan en la línea y son, ahora es que reciben, son atendidos por el servidor. Sí, ¿no? Check están. Ujú. Una cola, una cola, teoría de la cola incluye especificaciones de llegadas, de patrones de llegada, patrones de A ver, servicio. ya se fue de largo, se brincó todas las trancas. A ver, quedamos en ir en orden, leer hasta donde terminaba el párrafo. Entonces, a usted le toca, por ejemplo, ¿qué? Continúe, por ejemplo, ¿qué? Donde dice for example, ¿no? Sí, continúe, hasta donde vea un punto. Es lo que ya leí. Otra vez. Hasta donde veo un punto, pero pues ya estaba después de figura 36. Por eso, vuelvo a leer de, Ok, por por ejemplo, hasta ejemplo, considerar compradores que están siendo atendidos en un supermercado, en figura 36. según se ve en la figura 36. ¿Sale? Hasta ahí. ¿Quién ¿Me sigue? continuó? Bueno, sígale porque ya está emocionado. Sígale. Hasta ahí. Siga. Ellos llegan. Ellos llegan al lugar donde los atienden con carritos de supermercado. Ujú. Esperan en la línea En la y fila. son atendidos Esperan en la en la fila. fila, ajá, Ujú. ujú, y son atendidos por por el checador en El el cajero. stand de checkout, en el cajero, ujú, Ujú. en el stand de cajero. Punto. Sí. Ok. Ahora sí, siguiente. Entonces ahí ustedes ven la imagen y pues no es nada extraño. Cualquiera ha ido a un supermercado y pues así sucede, ¿no? Eligen lo que quieren, llenan su carrito, pasan ahí hacen la fila para poder llegar con la persona que registra los productos y les dice cuánto tienen que pagar, ¿no? Hasta ahí nada nuevo. Siguiente. Diga quién sigue. No sé, Jaime Campos. Jaime Campos, así conocen a sus compañeros, porque parece que no los conocen. Jaime.
Sí, Inge, no sé en dónde nos quedamos. Que la canción. Entonces están, Es que pero no no sé están. mucho inglés. ¿Perdón? Sí, no sé mucho inglés. Pues si supiera, pues no nos detenemos a hacer esto. Hágalo como pueda. Y además, si no sabe inglés, pues debería estar poniendo atención, ¿no? ¿Por qué le hubiera ayudado a poner atención? Porque ya sabría cuáles son los términos técnicos que estamos utilizando. Entonces, bueno, pues lea. ¿Qué pasó? Apúrese que se nos acaba el tiempo. Sí, voy, Inge. ¿Eh? Sí, voy. Representación del sistema. ¿Qué? ¿Dónde está? Estamos en la teoría de filas. La teoría formal de filas incluye ¿qué? Ok. La teoría formal de las colas incluye especificar el patrón de llegada, el patrón de servicio y el número de canales de servicio, entre otros factores. ¿Ok? Diga quién sigue. Ya ve, como que no Ah, sabe. ah, este, pues, no sé, que vaya, Diego Sánchez. A ver, Diego, termine. Sí, Inge. El modelo que se debe considerar es el llamado DDI para determinar la llegada de D, determinar los patrones de servicio de D y los servicios del canal. ¿Qué? Dice, el modelo que nosotros consideramos aquí se llama DD1, un modelo DD1. La primera D significa la forma de llegada y aquí dice que la llegada es determinista. Quiere decir que es fija y es conocida, ¿sí? Lo contrario de determinista es aleatorio, ¿no? Entonces aquí sabemos que va a llegar 1, 2, 3 personas cada X tiempo, ¿no? Eso significa la primera D. La segunda D dice que el patrón de servicios es determinista, es decir, se conoce la capacidad de atención de la cajera o el cajero, ¿no? Entonces un cajero atiende en promedio a 2 personas cada media hora, ¿no? Y el patrón de llegadas es 4 personas cada media hora. Entonces ahí ya tenemos un problema porque llegan más gentes de las que se pueden atender y se tiene que formar una fila. Y finalmente, el 1 indica que solo hay un cajero, o sea, solo hay un canal de servicio. ¿De acuerdo? Entonces está la forma para describir un proceso de filas. ¿De acuerdo? Entonces pueden ser estas 3 primeras letras, hay unos modelos que tienen más, pero este es simplemente 3 letras separadas por una diagonal. Esa es la manera en que se pueden obtener. Ahora, ustedes busquen para la siguiente clase, que va a ser el lunes, otros modelos. Entonces, vean qué otros valores pueden tomar, ¿de acuerdo? Entonces, ya en la siguiente sesión, bueno, lo que sigue es cómo es la analogía de esta cuestión de filas en una intersección. Entonces, en una intersección tenemos personas que quieren ser servidas, como los comensales en un restaurante o la mesera que va a la cocina y quiere que le hagan sus platillos que tiene ahí en sus comandas o en sus órdenes de servicio. Aquí los que quieren ser atendidos pues son los vehículos, ¿sí? Hay una
capacidad de atención o número de canales de atención que pueden ser los carriles y su capacidad. Y finalmente, bueno, además, se puede considerar la forma en que llegan estos vehículos a la intersección. Es decir, hagan de cuenta que los vehículos son personas y llegan a la caja, ¿no? Entonces, ¿cómo llegan? Llegan de manera determinista, de manera estocástica o aleatoria, o cómo es que llegan, ¿no? ¿Cuál es la capacidad del servidor? ¿Cuántos servidores son? ¿De acuerdo? Y ahí faltó la disciplina, pero bueno, eso es algo que vamos a complementar en la siguiente clase. Entonces, ¿para qué vimos esto de la cajera? Para hacer la analogía y ver que también la teoría de las filas se puede aplicar para el caso de las intersecciones semaforizadas o con alguna regulación, y de ahí van a resultar los diagramas que vamos a analizar en las siguientes clases, ¿no? Que es el diagrama del perfil de flujo, el diagrama acumulativo de vehículos y el polígono de vehículos en la fila, ¿sí? Polígono de acumulación de vehículos. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente sesión, así que les recomiendo, los que dicen que tienen problemas con inglés y los que no tengan, pues échenle una leída para que sea más familiar lo que vayamos a leer, ya que en la siguiente sesión pues vamos a ir mucho más rápido, ¿no? Empezamos leyendo frases, ahora leemos párrafos y oraciones y vamos a terminar leyendo párrafos, ¿sale? Sí, ¿Listo? ¿Alguna consulta? A ver, déjeme ver que alguien... Ingeniero, yo tengo una duda. Sí. Dígame. Pero es de la tarea, Sí. de la actividad 4. Que menciona que nos tenemos que guiar del video de la intersección 2, pero ese video, ¿cuál es? Pues el video que ustedes hicieron hace como 3 semanas, ¿no? Ah, ok, es el que nosotros grabamos. Sí. Ah, ok. Sí, es que esa era mi duda. Ok. ¿Algo más? Gracias. De nada. ¿Algo más? Bueno, pues listo. Entonces, nos vemos el lunes. Hasta Hasta luego, luego. ingeniero. Hasta luego, Gracias. ingeniero. Hasta luego. Gracias, bye. Bye.